Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema en nuestro seminario de Guru Tattva, de la verdad acerca de el maestro espiritual. Y el tema de hoy es ¿quién es un acharya? Y cómo debe ser visto. Cómo debe ser visto. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. En el Srimad Bhagavatam, en el canto número 11, capítulo 17, texto 27, el Señor Krishna le habla a Uddhava, el siguiente verso. Acharyam mam villaniyam navama nieta karhichit namartya budhya suyeta sarvadeva mayo guru. El Señor Krishna dice, Bhagavan Uvacha, yo mismo soy el acharya. Por lo tanto, nunca se le debe faltar al respeto al gurú de ninguna manera. Uno no debe envidiarlo, creyendo que es un hombre común, puesto que él es el representante de todos los devas, de todos los seres divinos. Este verso aparece en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila 1.46, porque pues, el Srimad Bhagavatam dentro de el Chaitanya Charitamrita aparece como el Shastra Pramana, como la evidencia escritural más importante. Y por eso cuando estudiamos el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami vamos a encontrar muchos versos del Srimad Bhagavatam que se utilizan como Pramana, como evidencia a lo que está explicando Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Y en este verso, su divina gracia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha hecho el siguiente comentario que voy a leer. Este es un verso del Srimad Bhagavatam hablado por el Señor Krishna a Uddhava, es decir, el Uddhava Gita. Cuando Uddhava le interrogó sobre las 4 órdenes sociales y espirituales de la sociedad, es decir, Uddhava le dijo al Señor Krishna, por favor, háblame de los 4 varnas y de los 4 ashrams. Él estaba instruyendo específicamente cómo debe comportarse un brahmachari bajo el cuidado de un maestro espiritual. Un maestro espiritual no es el disfrutador de las facilidades ofrecidas por sus discípulos. Él es como un padre. Sin el atento servicio de sus padres, un niño no puede convertirse en hombre. De manera similar, sin el cuidado del maestro espiritual, uno no puede elevarse al plano del servicio trascendental. Al maestro espiritual también se le llama acharya o profesor trascendental de la ciencia espiritual. La Manu Samhita 2.140 explica los deberes de un acharya y describe que un maestro espiritual genuino acepta el cargo de tener discípulos, les enseña el conocimiento védico y les da un segundo nacimiento. Cuando el discípulo cualificado recibe el cordón sagrado, se le da el nombre de Dvija. Dvi, 2, Janma, nacimiento, nacido por segunda vez. La ceremonia realizada para iniciar un discípulo en el estudio de la ciencia espiritual se llama Upaniti o Upanayana Samskara. Y Upanita, pues Upaniti, el Upavita, el cordón sagrado significa Upa es estar cerca. Upanishad, estar cerca al Guru, sentarse cerca y recibir instrucción espiritual. Upavita, tener cerca al maestro espiritual. Upanayana, estar cerca al maestro espiritual, estar en conexión con el Guru. Quien no puede acercarse a un maestro espiritual no puede tener el cordón sagrado y por lo tanto está destinado a ser un Shudra. El cordón sagrado usado en el cuerpo de un Brahmana, Kshatriya o Vaishya es un símbolo de iniciación del maestro espiritual. No vale de nada si se usa simplemente para presumir de pertenecer a una casta elevada. Pues ahí, en India, brahmanas de nacimiento
que no tienen las cualificaciones de ser un brahmana, pero que presumen por ser brahmanas de casta. Y según las escrituras simplemente son dvijabandhus, amigos ineptos de los nacidos por segunda vez. Porque en esta era, en eras anteriores, sí se tenía en cuenta el gotra, la familia, y pues una personalidad santa nacía dentro de una familia de personas generalmente con cualidades brahmínicas o con casta brahmínica. Pero en esta era de Kali Yuga, los Vedas dicen Kalao Shudra Sambhava. Todos nacemos como Shudras. Pero debido a los Bhakti Samskaras de vidas previas o debido a la asociación con sadhus, sadhu sangha, uno puede desarrollar aptitud para convertirse en un brahmana. Y la actitud para convertirse en un brahmana está descrita en el capítulo 18 del Srimad Bhagavad Gita. Samo, Damas, Tapas, Sauchan. Ahí se describen las cualidades de un brahmana. Y aquel que tiene esas cualidades, la ecuanimidad, la tolerancia, el conocimiento realizado desde el ser, la religiosidad, etcétera, esa persona recibe realmente el respeto de ser un brahmana. Es decir, no se es brahmana por nacimiento en esta era, se es brahmana por cualificación, por tener las cualidades brahmínicas. El deber del maestro espiritual es iniciar un discípulo con la ceremonia del cordón sagrado, pues, y después de este samskara o proceso purificatorio, el maestro espiritual realmente comienza a enseñarle al discípulo acerca de los Vedas. Una persona nacida como Shudra no está excluida de tal iniciación espiritual, siempre que sea aprobado por el maestro espiritual, quien está debidamente autorizado para otorgarle a un discípulo el derecho a ser un brahmana si lo encuentra calificado. En las eras anteriores no era permitido que los Shudras, la clase obrera, tuviese iniciación brahmínica o cordón brahmínico. El cordón brahmínico solo lo portaban los brahmanas, los kshatriyas, los guerreros y administradores, y los vaishyas, agricultores y comerciantes. Los Shudras no tenían permitido cantar el Brahma Gayatri. Pero, como les digo, en esta era, como todos nacemos como Shudras, si estos Shudras practican correctamente conciencia de Krishna o si tienen Bhakti Samskaras de vidas previas, ellos pueden desarrollar cualidades brahmínicas y ser aceptados por un acharya, un maestro fidedigno, recibir los Diksha Mantras o los mantras que componen los diferentes Gayatris, Mula Mantras, para adorar las deidades, para servir a Krishna y para hacer avance espiritual. En el Vayu Purana, un acharya se define como aquel que conoce la importancia de todas las escrituras védicas. Explica el propósito de los Vedas, cumple reglas y regulaciones y enseña a sus discípulos a actuar de la misma manera. Es decir, ¿quién es un acharya? Aquel que enseña con el achar y con el prachar, con su propio ejemplo, con su conducta y con su palabra. Solo por su inmensa compasión, la personalidad de Dios se revela a sí mismo como maestro espiritual. Por lo tanto, en los tratos de una acharya no hay actividades, sino aquellas que se tratan del servicio amoroso trascendental al Señor. ¿Cuál es la relación del discípulo con el acharya? ¿Cómo establezco mi relación de servicio con Krishna? Eso es el fundamento del trato entre un maestro y un discípulo. Él es la suprema personalidad de Dios en su aspecto de servidor. Vale la pena refugiarse en un devoto tan firme que se llama Asraya Vigraha, o la manifestación de la forma del Señor en quien uno debe refugiarse. La deidad que adoramos es el Archa Vigraha, ¿sí? La forma del Señor Supremo, que es Satchidananda Vigraha, es dotada de eternidad, conocimiento, bienaventuranza espiritual. Y el Guru es Asraya Vigraha, es la forma en la cual debemos buscar asraya, debemos buscar refugio para cruzar el océano de la existencia material. Si uno se hace pasar por una acharya, pero no tiene una actitud de servicio al Señor sincera, debe ser considerado un delincuente. Y esta actitud ofensiva lo descalifica para ser un acharya. El maestro espiritual de buena fe siempre se dedica a un servicio devocional puro a la suprema personalidad de Dios.
Mediante esta prueba se sabe que es una manifestación directa del Señor y un representante genuino de sí, Nityananda Prabhu, quien es el gurú original, el mismo Sri Balaram. Tal maestro espiritual se conoce como Acharya Deva. Influenciados por un temperamento envidioso e insatisfechos debido a una actitud de insatisfacción de los sentidos, las personas mundanas critican a un verdadero acharya. De hecho, sin embargo, un acharya de buena fe no es diferente de la personalidad de Dios y por lo tanto, envidiar al acharya es envidiar a Dios. Esto producirá un efecto adverso para la realización espiritual. Como se mencionó anteriormente, un discípulo siempre debe respetar al maestro espiritual como una manifestación de Sri Krishna, pero al mismo tiempo uno siempre debe recordar que un maestro espiritual nunca está autorizado a imitar los pasatiempos trascendentales del Señor. Los falsos maestros espirituales se hacen pasar por idénticos a Krishna en todos los aspectos, para explotar los sentimientos de sus discípulos. Pero estos impersonalistas solo pueden engañar a sus discípulos, ya que su objetivo final es convertirse en uno con el Señor. Incluso dentro del Vaishnavismo puede involucrarse nuestro archienemigo, que es el impersonalismo, y allí hay un peligro muy grande en la senda espiritual, y es que el adorador tiende a convertirse en lo que adora. De repente, alguien de tanto adorar a Dios quiere volverse Dios. De repente, alguien escucha el Rasa Lila y después quiere bailar Rasa Lila con los gopis. ¿Sí? De repente, alguien escucha que todos los seres humanos sirven a Krishna sin ninguna condición y de repente la acharya quiere que todos los discípulos lo sirvan y empieza a gratificarse de pratista, de prestigio. Por lo tanto, hay que tener discernimiento, que es la cualidad de un Madhyama Bhakta, para entender quién es un devoto neófito, quién es un devoto intermedio, quién es un devoto avanzado, y refugiarse apropiadamente en un Uttama Bhakta y recibir iniciación de él. Ahora, Srila Bhakti Rasaksira de Goswami Maharaj, él explica en Sri Guru y su gracia que un devoto en la etapa Madhyama puede hacer la función de entregar iniciación siempre y cuando él esté refugiado en un Uttama Bhakta y tenga un comportamiento ejemplar. Pero un canista nunca debe iniciar ni debe predicar tampoco. Para predicar se requiere comprensión de los astros y eso es una de la otra característica del devoto en la etapa Madhyama. E incluso un devoto en la etapa superior, Uttama Adhikari, para tomar la posición de Acharya, él desciende a la plataforma de Madhyama. ¿Por qué? Porque en la plataforma de Uttama, la característica de un Uttama Bhakta es que él ve a todas las entidades vivientes como sirvientes de Krishna, ve que las entidades vivientes tienen amor por Krishna y él mismo se considera bajo e insignificante. Y por lo tanto en esas condiciones no puede predicar, porque él ve a todos los seres como Vaishnavas. Entonces el Uttama, cuando toma este servicio de iniciar discípulos, de ser una acharya, él desciende a la plataforma de Madhyama para poder entregar apropiadamente conciencia de Cristo. Y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay uttamas que descienden en la plataforma de Madhyama, pero internamente ellos son uttamas, son devotos puros. Y allí hay que tener mucho cuidado porque podemos cometer aparat. La verdadera filosofía védica es Achintya Veda Aveda Tattva, que establece que todo es simultáneamente uno y diferente con la personalidad de Dios. Acharya Mamiyan, yo mismo soy el Acharya, dice Krishna en este verso del Srimad Bhagavatam. Pero el Acharya nunca se va a considerar que es Krishna. O sea, Krishna es el Acharya, porque Krishna es Sakandala Guru Tattva, el principio del maestro espiritual universal que empodera a una jiva, un alma especial, para que
cumple la función de liberar al alma de cautiverio material. Pero el acharya no es Krishna. Por lo tanto, es y no es de forma simultánea. Eso se llama achintya veda, aveda tattva, unidad y diferencia de forma simultánea. Achintya es algo inconcebible. No se puede concebir con la lógica mundana. No es irracional, es transracional. Srila Raghunath Das Goswami confirma que esta es la posición real de un maestro espiritual genuino y dice que uno siempre debe pensar en el maestro espiritual en términos de su relación íntima con Mukunda, con Sri Krishna. Srila Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha, Anucheda 2.13, ha definido claramente que la observación de un devoto puro del maestro espiritual y del señor Shiva como uno con la personalidad de Dios existe en términos de que son muy queridos por el Señor, pero no idénticos a Él en todos los aspectos. Siguiendo los pasos de Raghunath Das Goswami y Srila Jiva Goswami, más tarde acharyas como Vishwanath Chakravarti Thakur han confirmado las mismas verdades. Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, que vamos a hacer un estudio profundo del Guru Astaka. Aquí se van a explicar cuáles son las funciones del maestro espiritual. Guru Gaudiya Vaishnavas adoran a Srila Gurudev, el maestro espiritual, a la luz de ser el servidor de la personalidad de Dios. Dios, servidor. Y Krishna, Dios, servido. En todas las antiguas escrituras del servicio devocional y en las canciones recientes de Srila Narottam Das Thakur, bueno, recientes, ya hace unos cientos de años, Srila Bhaktivinoda Thakur, un poco más reciente, y otros Vaishnavas, consideran al maestro espiritual como uno de los asociados confidenciales de Srimati Radharani o como la representación manifestada de Srila Nityananda Prabhu. Podemos ver que los dos maestros espirituales del universo son Srimati Radharani, quien es la maestra suprema, la Gurti suprema, ¿sí? La Swamini, la ama suprema, y el señor Nityananda, que es una manifestación del señor Balaram, que es el hermano de Krishna, y también es el que está ocupado de diferentes maneras en el servicio al señor Krishna por toda la eternidad. Bien, ya ahí sí la Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí, ya. En el libro de las enseñanzas del señor Chaitanya, en el capítulo 7, Srila Prabhupada explica, en su aspecto Vaibhava Prakash, el señor Krishna se expande en la forma plenaria como Sri Balaram. Es decir, el señor Balaram es una manifestación, una expansión plenaria del señor Krishna. Él tiene todas las potencias de Krishna mismo. Su única diferencia es el color del cuerpo. El color del cuerpo es del señor Krishna Shama, negruzco, y el cuerpo del señor Balaram es Sukla, es de color claro, de color blanco. Respecto al Tattva, no hay diferencia entre Krishna y Balaram. Los dos son la suprema personalidad de Dios. Yo puedo utilizar el término la suprema personalidad de Dios para referirme al señor Krishna, y yo puedo utilizar el término la suprema personalidad de Dios para referirme al señor Balaram. ¿Ok? Y pues es algo un poco difícil de comprender, no es algo fácil de comprender. Mi Sikha Guru, sí, Padmanabha Swami, él dice que se trata de un término que es monoteísmo polimórfico. Creemos en una sola personalidad de Dios, pero toma diferentes formas para poder satisfacer el bhav, el sentimiento de su devoto. Para Madre Yashoda, el señor Krishna es Lala, mi pequeño niño, y el señor Krishna toma la forma de Balgopal. Para Srimati Radharani es Shamnaga, la serpiente negra, que viene y pica a todas las gopis y las induce al Kamanuga Bhakti. Entonces, para ella es el joven más atractivo de la aldea de Vrindavan. ¿Sí?
para sus amigos. Él es Canella, el ladrón de mantequilla, el que hace pilatunas, el que va con ellos a jugar a Govardhan, ¿sí? El que va a llevar a los terneros al bosque, el que juega con ellos a la lucha, el que juega pelota, el que juega policías y ladrones, su mejor amigo. Y así, el señor Krishna se manifiesta de diferentes maneras, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al sthaji bhav de cada devoto. Respecto al tattva, no hay diferencia entre Krishna y Balaram. Los dos son la suprema personalidad de Dios. Pero respecto a la grasa, sí hay diferencia, porque el señor Krishna es Dios servidor y Balaram es Dios servido. De la misma manera podríamos explicar el verso Acharya Mam Villaniyam, el cual dice, el señor Krishna es Dios, perdón, sí, servido, y Balaram es Dios servido. Tienen razón. De la misma manera podríamos explicar el verso Acharya Mam Villaniyam del Srimad Bhagavatam, entendiendo que el Guru es Dios mismo, pues a través de él se manifiesta el principio que nos enseña a servir al Señor Krishna, quien es Visaya Lambana, el objeto supremo de nuestras vidas. Sri Guru es el medio transparente, es el túnel, es el canal transparente para que el discípulo pueda ofrecer dicho servicio a Bhagavan Sri Krishna. Balaram, Dios servidor, Krishna, Dios servidor. Pero hay un trato recíproco. El señor Krishna reciproca. Y a veces Balaram da masaje a los pies del loto del señor Krishna, pero a veces Krishna da masaje a los pies del loto del señor Balaram. No es una relación solamente, ok, sírvanme, yo no voy a reciprocar. No, el señor Krishna reciproca. Ya en el caso de las gopis, pues él no puede pagar la deuda porque las gopis tienen mucho amor por él. Entonces él desciende como Sri Chaitanya Mahaprabhu a intentar pagar, reciprocar. El Brahmar Gita, que es la sección más esotérica del Srimad Bhagavatam, los diferentes tipos de yalpa, de conversación que Radharani tiene con Brahman, con el abejorro, que es el estado más elevado del amor que se llama Tibian Mohan, locura divina. Ese mismo estado fue el que el señor Chaitanya manifestó sus últimos 12 años en Jagannath Puri, encerrado en un cuarto en Gambhira, asociado íntimamente con Swarup Damodar, con Ramananda Rai. Y allí, en ese estado, él pagó la deuda porque él pudo experimentar que era Radha Bhav, el sentimiento que Radharani sentía por él. Y se dio cuenta que era lo más sublime que existía en el universo. Entonces la relación del Señor con el sirviente es una relación recíproca, porque el amor es recíproco. Pero él sí, el sirviente, él no está esperando que el Señor lo sirva. Él, su motivación es ser un sirviente incondicional de la Suprema Personalidad de Dios. Pero Krishna, de alguna forma, directa o indirecta, va a servir a su devoto, va a mantener a su devoto, va a cuidar a su devoto. Por lo tanto, Krishna es el Acharya, porque él es el Guru original. Pero el Acharya nunca se va a considerar ser Krishna, porque esto sería Tattva Vibhrama. Tattva Vibhrama es un tipo de anarta, según la clasificación de Srila Bhaktivinoda Thakur, y este anarta significa comprensión errada respecto a la verdad. ¿Quién es Bhagavan? ¿Quién es la Jiva? Entonces Bhagavan es la suprema personalidad de Dios y la Jiva es su eterno sirviente. Pero de repente alguien piensa que es Bhagavan. Eso es una comprensión errónea. Alguien no comprende qué es energía interna, Antaranga Shakti, energía marginal, Tatastha Shakti, energía externa, Bahiranga Shakti.
y confunde la energía interna de Dios con la energía externa. Eso es tattva vibhrama, comprensión errónea. ¿Sí? Y esas comprensiones erróneas son obstáculos y son los obstáculos más complejos de erradicar para avanzar en la práctica espiritual. Porque en última instancia, el Señor Krishna dice que hay 4 tipos de personas que llegan a Krishna. En el Bhagavad Gita le explica, y hay 4 tipos de personas que no llegan a Krishna. Y dentro de esos 4 tipos de personas que no llegan a Krishna, hay uno que se llama Mayaya Pragrita Asritaha, aquellos a quienes la ilusión les ha robado el discernimiento y creen tener algún conocimiento espiritual, pero están confundidos por Maya. Por lo tanto, un acharya fidedigno, un acharya verdadero, nunca va a considerar que es Krishna. Pero el Señor Krishna considera que es el acharya en la medida en que él empodera el medio transparente para que ese medio transparente pueda entregar prem, amor en el universo material. Este verso explica que Dios es el acharya, por lo tanto el discípulo debe respetar al acharya como el representante de Dios, y en relación a esto, pues hay que tener un criterio adecuado de cómo hacerlo. En el caso de un Uttam Bhakta, de un devoto puro, él puede recibir adoración, donativos, guru puya, lavado de pies, pero como él es un medio transparente y él está en la plataforma del PREM, él no se ve afectado por eso. Pero en el caso de alguien que no sea un devoto puro, que esté en la plataforma de Madhyam Bhakta, él puede verse afectado por eso. Incluso esta mañana estoy estudiando por 10ª vez el Jai Bhadar, a ver si esta vez entiendo un poquito más. Es mi recomendado del día de hoy, de la semana. Por favor, estudien el Jai Bhadar. Es una hermosa obra, creería yo, la obra cumbre de Thakur Bhaktivinoda, que nos ayuda a entender el Siddhanta Vaishnava de forma apropiada. Y él ahí están en una de las diferentes reuniones, un estudiante está preguntando a un Babaji y le está preguntando que en qué nivel está él. Si está en la etapa canista, neófita, está en la etapa intermedia, madhyama, y él dice, seguro no estoy en la etapa de Uttama, no soy un Uttam Bhakta, no soy un devoto puro, pero no sé si soy canista o soy madhyama. Y él le dijo, pues háblame de tu comportamiento y de tu vida para saber quién eres tú. Y él dice, canto un lakh diario, canto 64 rondas diarias. No cometo actividades pecaminosas. ¿Sí? He aceptado la orden de renunciación y he podido mantenerla. No me asocio con materialistas. Me asocio y escucho Harikatha, estudio los astras, adoro la deidad. Pero todavía tengo deseos de buscar fama y prestigio siendo un renunciante. Y él le dice, el Babaji le dice, debido a lo que me has dicho, yo considero que estás en la plataforma Madhyam, intermedia. Pero tienes que tener cuidado, porque si tú no erradicas ese enemigo del pratista, del prestigio, te vas a caer y vas a volver a la plataforma de canista. Pero si logras erradicar esa plataforma a través de la asociación con devotos puros, erradicar ese anarta, vas a ascender a la plataforma de Uttam muy prontamente. Lo mismo pasa con un guru en la etapa de Madhyam. Ya dijimos que bajo ciertas consideraciones, alguien en la etapa de Madhyam puede tomar el cargo de maestro espiritual. Si él renuncia al pratista, está refugiado en devotos puros, es sincero en su corazón y hace bhakti sin mezcla de karma y de jnana, él va a seguir avanzando y va a conducir apropiadamente a sus discípulos hacia los pies del loto de Krishna o de los Uttam Bhaktas. Pero si él empieza a envanecerse con lava, puya y pratista,
prestigio, deseo de disfrutar del sexo opuesto, vida privada, dinero, fama, él va a descender en el samsara y va a perder todo el mérito y va a cometer aparat con todos los Vaishnavas. Por lo tanto, algunas cosas nos van a proteger. ¿Qué nos va a proteger? Nos va a proteger ser sinceros, no cultivar ningún tipo de malicia, kutinati, duplicidad, hipocresía. Por otro lado, tener Vaishnavas pares que estén al lado de nosotros y que nos puedan ayudar y que nos puedan corregir de forma apropiada y de forma pronta si tenemos algún tipo de error. Y por otro lado, siempre estar refugiados en los pies del loto de los devotos puros. ¿Por qué? Porque esos pies de loto son un lugar seguro que nos van a ayudar a no perder el criterio. Pero cuando yo me aíslo, ahí va a haber un problema, porque el proceso que estamos practicando es de sadhu sangha. El Chaitanya Charitamrita dice, la semilla del nacimiento del prema, Krishna prema llama mule hoy sadhu sangha, es el sadhu sangha. Incluso cuando ya el devoto llega a la plataforma de la posliberación, el sadhu sangha sigue siendo mukhya anga, una rama principal. Porque en Brindavan no va a servir solo, en Brindavan no va a servir bajo la guía de Lalita, o de Vishaka, o de Rupa Manjari, o de Rati Manjari, o de Shubala, o de Sridhama, o de Madhu Mangal, o de Madre Yashoda, o de Nanda Maharaj. Allí siempre van a estar los parikar, los asociados eternos de Cristo. Por eso Srila Bhakti-Rasaksiyar de Goswami Maharaj decía, no nos interesan los vallas de Mirabai, porque aunque Mirabai era una cantante que hacía hermosos vallas para Krishna, su relación era Krishna y yo. Decía Srila Bhakti-Rasaksiyar Maharaj, dice, esa no es nuestra escuela. ¿Nuestra escuela cuál es? Sirupa Manjari Pada. Sirupa Manjari es mi vida y mi alma. ¿Sí? Sus pies de loto son mi único tesoro. Rupa Manjari es mi brata, es mi voto, es mi mantra, es mi yapa, es todo lo que yo tengo en la vida. Y si yo complazco los pies de loto de Rupa Manjari y de Rupa Goswami, alcanzaré la perfección. Ese es la línea de nuestra escuela. La línea de nuestra escuela es siempre buscar la mejor asociación. Pero para tener la mejor asociación necesitamos cualificarnos. Porque muchas personas dicen, oh, yo quisiera ser iniciado por un gran acharya, por un gran guru, por un paramahansa. Pero la pregunta es, ¿pero tú tienes el adhikar, tienes la cualificación para servir a un paramahansa? ¿Sí? La pregunta antes de acercarse a un guru es, ¿tú realmente necesitas un guru? ¿Quieres un guru? Y al respecto, vamos a discutir sobre el Acharya Sloka, Srimad Bhagavatam, mismo canto, canto 11, capítulo 3, texto 21. Tashmat Guru Prapadyenta Gigyasu Sreya Uttama Shabde Parecha Nishnatam Brahmani Upasa Amsrayam. Por lo tanto, cualquier persona que desee seriamente la verdadera felicidad debe buscar un maestro espiritual. ¿Cuál es la consideración? Una persona que desee Sreya Uttama, la felicidad última. Si alguien está buscando felicidad temporal, felicidad momentaria, no es necesario que busque a un gurú, porque se va a engañar, va a hacer perder el tiempo al gurú, uno mismo va a perder el tiempo. Por lo tanto, esa es la primera pregunta. ¿Usted quiere la felicidad última? ¿Quiere estrellas o quiere preyas? ¿Sí? ¿Quiere cantar el gol en el partido de fútbol? ¿O quiere jugar en los bosques de Govardhan con el Señor Cristo por toda la eternidad? Ahora, después de acercarse buscando esta felicidad última al maestro espiritual, ¿qué debe hacer uno? Tomar iniciación. Eso es lo que dice Rupa Goswami. Guru Padasraya, tomar refugio en los pies del loto del Guru. ¿Sí? Y después de eso, Diksha, recibir iniciación. Y Visbrahmena Guru Seva, servirlo
en confianza. Esas son las indicaciones de Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu para empezar el servicio devocional. Y cuando ya he recibido esa misericordia del Guru, Gigyashu, voy a inquirir. ¿Respecto a qué? A la verdad absoluta. Y lo explicamos en la clase pasada, que así como el Guru tiene unas cualidades, el discípulo debe tener unas cualidades. Más adelante en este seminario vamos a hablar de los 6 discípulos ineptos y de los 3 discípulos aptos para la vida espiritual. Pero en general las cualidades del Shishya, del discípulo, son Tadvidhi Pranipatena Pariprashnena Sevaya. Acercarse con la actitud correcta, hacer preguntas inteligentes y Sevaya, prestar servicio. ¿Y cuáles son las cualidades del maestro espiritual? Acá también se están hablando de las cualidades del discípulo. Tiene que buscar Sreya Uttama, la felicidad última. Tiene que acercarse a él para inquirir, Jigyasa. ¿Y cuáles son las cualidades del Guru? Las cualidades de la Acharya. Shabde Parecha Nishnatam Brahmani Upashama Asraya. La calificación del Guru genuino es que él ha llegado a la conclusión de los sastras mediante la deliberación y es capaz de exponer la filosofía e inspirar a los otros en relación al tattva, al siddhanta y al sadhana de la práctica. Sí, porque de repente yo llego y expongo la filosofía muy lindo, pero me inspiro a que nadie cante el santo nombre. No puedo ser una acharya. Así de sencillo, no soy una acharya. Pero la característica del Uttam Bhakta, explica Srila Rupa Goswami, es que cuando uno ve un Uttam Bhakta, empieza a cantar Hare Krishna, solo por verlo. Entonces el guru tiene que haber realizado Vichar, tener la conclusión del Siddhanta después de haber pasado por todo un proceso de escrutinio muy profundo. Tiene que exponer, tiene que convencer y tiene que inspirar para que el discípulo practique. Y no para que practique 6 meses y dejó la práctica, para que practique por toda la eternidad. Por lo tanto, no cualquier persona debe tomar la posición de un acharya. Uno no puede jugar con fuego. Acá Srila Prabhupada lo dijo en el significado. Quien toma la posición de acharya sin estar cualificado es un delincuente. Fue la palabra que utilizó Srila Prabhupada. Estas grandes personalidades que se han refugiado en la deidad suprema, dejando de lado todas las consideraciones y los apegos materiales, son apreciados como maestros espirituales genuinos. El gurú tiene que tener Shabda, conocimiento del Parabrahman, ¿sí? Shabda, entregar Shabda Brahma. Tiene que estar situado, tiene que haber trascendido los apegos mundanos y tiene que tener pleno refugio en su propio guru, en el Guru Parampara y en los pies del loto de Radha Krishna. Esas son las cualificaciones de un acharya. Por lo tanto, no a cualquiera se le puede orar como acharya, ni se puede aplicar acharya man villaneyam. Krishna mismo es el acharya, cualquier acharya es Krishna, de cualquier manera. Se requiere conocimiento, se requiere realización, se requiere conciencia para aplicar de forma apropiada el Siddhanta. Guru Tattva es Dios mismo, pues es una verdad ontológica que no está limitada a una persona en particular. Por eso es importante no adorar solo el papu del Guru, es decir, la forma externa, la forma física. Lo más importante es adorar el Vani del Guru, la instrucción que entrega el Guru. Si nos apegamos solo al papu del Guru, a la forma externa, a la forma física, sin considerar el Vani, nos vamos a volver idólatras. Claro, eso no quiere decir descuidamos la forma física del maestro espiritual. ¿Sí? Mi hermano mayor, mi God Brother, Samvidananda Maharaj, me llamó esta semana y me dijo, nuestro maestro espiritual ya tiene 96 años, yo quiero que compremos un vehículo para poderlo transportar, para hacer parikram,
Y pues yo le dije, claro, con mucho gusto vamos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque el cuerpo del maestro espiritual también es valioso. Imagínate, mi Gurudeva a los 96 años sale a hacer parikram todos los días y tiene que montarse en una rickshaw, tiene que montarse en un taxi, en una moto, con toda la situación como está en India. Eso es el dedicar de un devoto. Entonces el deber del discípulo es servir. El papu del guru también es importante servir, pero entender cuál es la diferencia entre el vapu y el bani. Y lo más importante es el bani, la instrucción. Porque el vapu en algún momento va a perecer, pero el bani va a permanecer por siempre. El maestro espiritual nunca muere. ¿Por qué? Porque él siempre vive en sus instrucciones y en el sagrado recuerdo de sus discípulos. Incluso en la etapa de Paramahansa, es decir, en la etapa más avanzada del devoto, cisne trascendental, un devoto ya no tiene que seguir reglas y regulaciones en la etapa de Paramahansa. Pero el devoto que está haciendo el servicio de ser una acharya, él va a seguir siguiendo reglas y regulaciones para no crear ninguna perturbación en la sociedad ni con sus discípulos. No es que de repente una acharya ha seguido reglas y regulaciones toda la vida y después dice, no, ya estoy viejo, ya seguí reglas toda la vida, ya voy a volverme libertino, voy a hacer cualquier cosa, voy a empezar a abrazar a mis discípulos, voy a poder empezar a disfrutar de las propiedades de mis discípulos, bajar de cantar las rondas, no. Es incorrecto, es una desviación de lo que nos han enseñado los Goswamis. ¿Cuál es la perfección de una acharya? Estudiemos el Acharya Lila, que fueron los años de Mahaprabhu después de tomar sannyas y cómo le explicó correctamente qué era un sannyasi a sus seguidores y cuál era el comportamiento ejemplar de un sannyasi o de un acharya. Claro está, alguien grihasta puede ser un guru, sí, porque la calificación para ser un acharya, para ser un guru, para ser un devoto rendido no es el varna ni el ashram, no es si soy grihasta, soy sannyasi, es el bhakti que tenga en su corazón. ¿Alguien puede ser mujer y ser guru? Sí. Tenemos en la historia del Vaishnavismo, Silayanava Thakurani, quien Narottam Das Thakur, Prabhupada Saraswati, Vidvana Chakravarti Thakur, Bhaktivinoda Thakur la glorifican como su maestra espiritual, la consorte del señor Nityananda. Tenemos a Hemalata Thakurani, tenemos a Gangamata Goswamini. Estudiamos hace poco los 24 gurus del Srimad Bhagavatam. Ahí está la prostituta Pinga, la que se convirtió también en una maestra. Tenemos otra prostituta que Haridas Thakur le predicó y se convirtió en una maestra espiritual muy importante. Por lo tanto, ¿una mujer puede convertirse en guru? Sí. ¿Un grihasta puede ser guru? Sí. ¿Un sannyasi puede ser guru? Sí. ¿Cuál es el adhikar? Ananya Bhakti, devoción exclusiva por Bhagavan. Comprensión profunda de las escrituras. Estar establecido firmemente en el Siddhanta. No tener ningún tipo de apegos mundanos. Ser un nirapexa. Y ser el bien queriente de sus discípulos. El acharya es autócrata en relación a cómo enseña el Siddhanta. Y esto es cuando él ya ha llegado a la conclusión del Sastra, Sastra Prapana. Si quieren leer la conclusión de la vida del señor Chaitanya, lean la hermosa oración que escribió Srila Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj, Prapana Jivanam. Ahí ustedes van a encontrar el néctar condensado de toda la enseñanza del señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿Pero por qué? Porque él fue el estudiante más brillante de su maestro espiritual, Srila Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj. Y por eso él recibió el título por sus propios hermanos, que también muchos de ellos eran eruditos impresionantes, como Shastra Nipuna, genio en la comprensión de las escrituras. Y por eso en el pranam de Srila Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj se explica que él es el cofre depositario
de todas las conclusiones de la devoción amorosa pura. Y por eso Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le dijo, me puedo ir tranquilo porque tú eres Bhakti Rasak, el guardián de la devoción. Tú has comprendido el Siddhanta de forma pura y tú vas a poder guiar a mis discípulos. Imagínense. Es cuando ya él ha realizado todo eso, él puede enseñar el Siddhanta en cierta manera y ser autócrata en cómo enseñarlo porque él no se va a desviar. Porque ya tiene realización del Siddhanta. El Siddhanta corre por sus venas, corre por su sangre, corre por su corazón. ¿Y cuáles son las diferentes etapas para que un devoto llegue a esa profundidad en el Siddhanta? Lo primero es Sravana, escuchar, que es lo que estamos haciendo. Ustedes escuchan, yo también me estoy autoescuchando. Lo segundo es Varana, aceptar lo que se ha escuchado. Acepto o rechazo. Después viene Sadhana, practicar lo que se ha escuchado. Después de eso viene Apana, obtener una realización de lo que he practicado. Y finalmente viene Prapana. Es el momento de compartir esa realización con los demás. Pero ¿qué dice Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? Dice, si lo que tú predicas a los demás no lo practicas, eso no es bhakti, eso es karma. Por lo tanto, uno no debe predicar lo que no practica. Si yo no canto ronda, yo no le digo si los demás canten rondas. Si yo no soy vegetariano, yo no puedo decirle a los demás vuelvan a ser vegetarianos. Si yo no estudio Harikata, no puedo decirle a los demás tienen que estudiar Harikata. Eso es el compromiso de un acharya. Tiene que enseñar con su propio ejemplo. Pero por otro lado, el acharya no es autócrata, no es Krishna, ni en la vida de sus discípulos, ni en su conexión, ni en su apreciación con el plano relativo. ¿Sí? Es él, si tiene una realización profunda, ok, el Siddhanta, en cierta manera ya lo puede manejar, va a tener un vasto conocimiento del Siddhanta. Pero en el plano relativo el acharya no va a ser absoluto. En el plano absoluto tampoco va a ser absoluto. El único que es absoluto, tanto en el plano relativo como en el plano absoluto, es Bhagavan Sri Krishna. ¿Sí? Pero el acharya va a tener un amplio conocimiento del Shabda Brahma, un amplio conocimiento del Siddhanta. Por lo tanto, lo va a poder manejar correctamente. Entonces, en ese sentido, podemos decir que es autócrata en relación a cómo enseña el Siddhanta al discípulo. De acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias va a enseñar. Si la Prabhupada dijo back to Godhead, después lo malentendieron y dijeron que el alma caía de Vaikuntha, que veníamos de Vaikuntha, teníamos que volver. Pero no, simplemente él pasaba por una iglesia y estaba un sacerdote oficiando la misa y dijo, hay que back to Godhead, y dijo, es un buen eslogan para mi campaña. Y lo utilizó. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba algo que se acercara al contexto judeocristiano para poder explicar, ¿sí? De la misma manera que Bhaktivinoda Thakur en el Jai Dharma habla de los musulmanes, porque hindúes y musulmanes viven juntos, y habla también del cristianismo, porque él mismo también en un momento de su vida se volvió cristiano. Entonces el gurú a veces adapta el Siddhanta, ¿sí? E incluso a veces hace cosas que no están en relación al Siddhanta para llevar a la gente a la práctica correcta. ¿Sí? Es algo complejo de entender, por eso los pasos de un devoto puro no se pueden entender. Vaishnavera, Kriya Mudra, Vigyana, Nauyaha. Los pasos de un devoto puro son sinuosos, son difíciles de entender. Pero si un Madhyama cree que va a hacer eso, cae de su plataforma espiritual. ¿Sí? Entonces, de repente, al niño cuando está pequeño, de repente le dice, papito, ¿cómo se hacen los niños? ¿Cómo llegan los niños? Y él dice, hijo, los trae la cigüeña. ¿Sí? Porque tal vez el niño, si el papá le explica el proceso del coito, la penetración, la fecundación, no lo va a entender en ese momento. Pero ya después en el colegio, en la escuela, va a estudiar biología y ya en un momento le van a explicar cómo es el proceso de fecundación y ya lo va a entender. Asimismo, a veces el acharya
habla algo para un público en particular, en un contexto, en un momento, pero después él mismo puede rebatir lo que ha hablado. Porque la función de la charia es descolocarte. La función de la charia es sacarte de la zona de confort. La función de la charia es confrontarte todos los días de la vida. Y eso es perfecto. Miren lo que ha pasado, ¿no? Todo lo que está pasando, del COVID, de las cuarentenas, de las personas que han fallecido, de los problemas sociales. Eso es bueno, porque nos saca de la zona de confort, porque entendemos que nuestro paso acá es temporal y hay miserias. Y que nuestro verdadero hogar es Vrindavan. Entonces allí decimos, ok, el Vaishnava no tiene que estar tan apegado al mundo material, tan desapegado al mundo material. El Vaishnava tiene que estar desapegado a Bhakti. Pero si de repente yo estoy en una zona de confort súper agradable, súper confortable, una hamaca con un coco acá, tomando agua de coco y un clima agradable y una playa muy linda, yo digo, wow, increíble. Si yo quisiera permanecer acá eternamente. Entonces la misericordia del Vaishnava es que te va a sacar de la zona de confort. La misericordia de Harikata es que te va a poner a pensar, te va a poner a ablandar tu corazón a través de la comprensión del Siddhanta. La misericordia del Vaishnava es que te va a hacer llorar. En el amor hay sufrimiento. Estudie la vida de Prahlad Maharaj, estudie la vida de Madre Kunti, estudie la vida de los Pándavas, estudie la vida de Dhruva Maharaj, estudie la vida de Radharani después de que Krishna se fue a Mathura y a Dwarka. Pero dentro de ese aparente sufrimiento hay amor, porque se sufre por amor. Acá en el mundo material sufrimos por ignorantes. Uno ve en la calle gente vendiendo en los semáforos, ¿se han dado cuenta? A la intemperie, un día como hoy lloviendo, vendiendo dulces, vendiendo seeds, vendiendo cualquier cosa, ¿sí? Y uno dice, oh, pobre gente. Pero en el fondo, ellos están haciendo eso porque no quieren servir a Cristo. Porque Krishna dice en el Bhagavad Gita, a mi devoto rendido le preservo todo lo que tiene y le doy lo necesario para su subsistencia. Entonces, en última instancia, ¿por qué la gente sufre? Porque no tiene fe. Y la gente con fe sufre, pero sufre para Dios. E internamente se regocija espiritualmente. Entonces, el acharya no es autócrata en la vida de sus discípulos, ni en la conexión, ni en la apreciación con el plano relativo. Y por eso él solo toca tangencialmente algún tema material, pero no debe profundizar en eso, porque como él no es absoluto en el plano relativo, si él se mete mucho en el plano relativo, va a cometer errores, los discípulos van a ver esos errores y lo van a relativizar y se va a dañar la fe de los discípulos. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando uno vive con el maestro espiritual, porque uno lo puede empezar a ver como algo ordinario. ¿Sí? Pero uno tiene que mirar es cuál es la ocupación interna del maestro espiritual, cuál es el corazón del maestro espiritual. Y esto porque es importante tratarlo, porque lamentablemente en Occidente se ha vulgarizado en muchas circunstancias la visión del gurú o la función del gurú, y de repente se cree que el gurú es cualquier cosa, ¿no? Que el gurú es el consejero prematrimonial, que el gurú es el asesor financiero, que el gurú es el motivador, que el gurú es un coach. Y precisamente, como les explicaba, en este libro que sacaron un sanscritólogo en India, de palabras mal traducidas al castellano o al inglés, guru no es profesor, guru no es coach, eso no es guru. Guru, ¿qué es? Está explicado en el Acharya Loka. Tashmat Guru Prapadyenta Kikyasu Estrella Uttama Shabde Parecha Nishnatan. Eso es guru. ¿Qué es el guru? El que te resuelve las dudas respecto a la meta suprema de la vida. ¿Por qué? Porque tiene comprensión profunda del Siddhanta, porque puede aclarar tus dudas, porque puede inspirarte a practicar y porque ha tomado refugio en la deidad suprema, en Bhagavan Sri Krishna. Y por lo tanto, esa es el Dharma de un guru.
Esa es la función de un guru. Y ya lo vamos a explicar en la próxima clase de forma más abarcativa y más profunda. Y la función del discípulo es preguntar respecto a su Sambandha Jnana, cuál es su relación con Krishna y cómo mejorar gradualmente esa relación. Para concluir, en relación a el verso Acharya Mam Villaniyam, lo mismo soy del Acharya que declara el Señor Krishna, Adudava, las reglas están hechas para la generalidad de los casos, pero las reglas tienen una excepción. Acá Krishna Jivani, que es lingüista, me corrige. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal, ¿cierto? Pero si terminan en S precedida por otra consonante, se escribe sin tilde. Esa es la excepción a la regla gramatical. Robots. Entonces hay una excepción a la regla. Krishna dice en el Bhagavad Gita, en este proceso no hay pérdida, no hay disminución. En el capítulo 2, el texto 40. Pero ¿cuál es la excepción a la regla? Sadhu Ninda. Si uno comete Vaishnava parada, destruye todo lo que había avanzado en la práctica del Bhakti. El Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, en la medida en que todos se entregan a mí, yo lo recompenso. Ya llena man prapadyante tamstataiva vayami aham. La excepción a la regla, las gopis de Krishna. Apariham. Yo no puedo recompensarlas. Su amor es mucho más grande que el amor que yo siento por ustedes. Y la excepción a la regla del verso Acharya Man Villaniyam, en el cual Krishna dice yo soy el Acharya, es la siguiente. El Hari Bhakti Vilas, escrito por Srila Sanatana Goswami, el texto 38, dice: en el mantra Mukha Bali se describen las cualidades de un gurú fidedigno. El gurú fidedigno aparece en una familia elevada y nunca se desvía del camino correcto. Él no tiene faltas, él cumple con todos sus deberes, constitucional, social y varnasrama, si es grihasta, cumple con sus regulaciones del varnasrama. Él no tiene intereses materiales, está libre de los 6 enemigos, Kama, Krodha, Lobha, Mohan, Mada, Matsara, y es bien versado en todos los shastras. Él posee una fe inquebrantable en el bhakti y no es envidioso. Está libre de buscar defectos en los demás. Él es de habla dulce, de hábitos puros y de espíritu juvenil. Él es un amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Él es altamente inteligente, de carácter gentil, no codicia bienes mundanos, no es violento, está dotado de todas buenas cualidades, es de intelecto firme y está completamente apegado a servir y adorar a la deidad suprema. Es siempre agradecido y cuida a sus discípulos como un guardián. Esas son las cualidades de un gurú. Si el gurú cumple esas cualidades, debe ser adorado como el representante de Dios en la tierra. Teniendo en cuenta el medio ambiente. ¿Sí? Eso es importante. Loka Vichar. ¿Cómo me voy con el medio ambiente? De repente, en India, los devotos salen con las deidades y salen a cantar, normal, la gente lo entiende, lo respeta, pero de repente que alguien sale con las deidades a cantar, la gente dice, mire, esos locos con los muñecos en la cabeza, ¿qué están haciendo? Una vez los discípulos de Srila Prabhupada salieron a cantar a Mumbai, que se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y la gente les tiró cosas, les trató mal. Entonces, Srila Prabhupada dijo, no salgan a hacer harim, porque es contraproducente y la gente comete ofensas y la idea es ayudar a la gente, no que se acaban de hundir en el infierno. Más bien, hagan proyectos de Namahata, reúnan a la gente que quiera escuchar y canten en espacios cerrados. Esa es la amplitud. Pero de repente quien dice, no, Prabhu tiene que salir a la calle a predicar y a cantar en contra de su voluntad, tiene que subirse a los buses a entregar libros, porque si no, usted es un caído. Y después termina la persona con problemas psicológicos. Por lo tanto,
El acharya no es fanático. El acharya adapta el conocimiento de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia. Srila Tripurari Maharaj, quien es discípulo de Srila Prabhupada, quien vio toda la gloria de Prabhupada, quien vio cómo sus hermanos espirituales se volvieron gurus, quien vio cómo muchos de sus hermanos espirituales se cayeron también de su posición de acharyas por creer lo que no era. Él llegó a unas conclusiones y el trato con él es muy normal. Él no acepta guirnaldas de flores, él no acepta asanas gigantescas, se sienta en una silla normal, ¿sí? Él come lo que comen todos los otros devotos y todos tienen mucho aprecio, mucho respeto por él, pero la relación es de amor y de confianza. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que en Occidente eso era lo mejor. Por lo tanto, uno tiene que adaptar la práctica de acuerdo a una realidad sin perder la esencia. Ahora, ¿cuándo no se aplica el verso Acharya Man Villaniyam? Yo mismo soy el Acharya. El Hari Bhakti Vilas 56-58 describe que es un falso guru, que es alguien inepto que ha tomado la posición de guru. Si uno acepta a una persona como guru, que come demasiado, que es perezoso, que codicia bienes materiales, que busca la gratificación de los sentidos, que habla sin fundamento sástrico o incluso blasfema de los sastras, que difunde sentimientos enfermizos, que es envidioso de las buenas cualidades de otro, que públicamente enseña actividades pecaminosas a otros, que está lleno de vicios, quien sirve a los libertinos, que está dotado con malas cualidades y pensamientos, y que aunque tiene lo necesario siempre está deseoso de tener más donaciones de sus discípulos. Quien se refugia en esa persona arruina por completo su vida espiritual. Conclusión. El acharya es considerado el representante de Dios y debe ser respetado, adorado, de acuerdo a el loka vichara, el medio ambiente. Si es una persona cualificada que enseña con su propia palabra y con su propio ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el devoto que está llegando, que el devoto neófito, no tiene la capacidad de discernir quién es un gurú verdadero, quién es un impostor, quién es un neófito, un canista bhakta, un devoto lleno de esos materiales, quién es un devoto intermedio, quién es un devoto avanzado. Por lo tanto, él debe consultar con sadhus avanzados que le ayuden a desarrollar discernimiento, criterio propio, para poder escoger un maestro cualificado. Y el Hari Bhakti Vilas también, Sanatana Goswami dice, por lo menos durante un año, el discípulo debería estudiar al prospecto de maestro espiritual y el maestro espiritual también debe mirar el adicar si el discípulo realmente quiere avanzar espiritualmente. Porque pues si el discípulo tiene un gurú fidedigno, es una gloria para el discípulo. ¿Sí? Y si el gurú tiene un discípulo fidedigno, es una gloria para el gurú, su estudiante está avanzando. Pero si el discípulo se refugia en un impostor, es una tristeza para el discípulo. Y si el discípulo es una persona que no quiere bhakti, es una deshonra para el maestro espiritual. Y en ese sentido, tenemos que ser muy sinceros, tenemos que estudiar correctamente el comportamiento de una acharya, mirar su Vaishnavata, su cualificación, mirar el medio ambiente, no dejarnos guiar simplemente por Utsahama y por un entusiasmo inicial de, ay, sí, yo me quiero iniciar, ay, yo voy a ser rendido, ay, a sus pies del loto, y después pasó la primera prueba, ya salieron todos corriendo. Era así una vez. ¿Sí? Y prepararse. Entonces yo me preparé 20 años para recibir iniciación de mi maestro espiritual, ¿sí? La Gopananda Maharaj. Por lo tanto, no hay que tener afán. El afán no queda sino el cansancio. Uno debe practicar de acuerdo a su capacidad, honestamente, sensatamente, cantar el santo nombre, estudiar los shastras, comprender el Guru Varga, conocer el comportamiento de los acharyas, refugiarse en acharyas que estén establecidos. Y si uno es sincero, Krishna lo va a llevar a los pies del loto
de un gurú fidedigno, quien le va a entregar conocimiento, quien le va a entregar Bhaktilata, la semilla de la enredadera del Bhakti a través del santo nombre, y si uno riega esa semilla, gradualmente va a hacer avance significativo hasta que en algún momento llega a los pies del loto de Sri Sri Radha Krishna. Como Gyanati mirando hacia Gyananjanasha, Lakayasha, Surumilitanya, Tasmai, Sri Gurave Namaha. Jai Gurudev Patita Pavana ki, Jai Vaishnava Sadhu Sangha ki, Jai Nitai Goranga Premananda